Es un gusto concluir aquí en Cananea la gira del presidente de estos 3 días. Muchas gracias, presidente, por dedicarle tiempo a Sonora, a los sonorenses, por estar de cerca, escuchar sus problemas, sus inquietudes. Como siempre, lo recibimos con mucho aprecio y bueno, aquí terminamos en este hermoso lugar. Quiero decirles que ya me faltan muy poquito para terminar mi cargo de gobernadora. Ha sido un gran honor gobernar para ustedes y una gran responsabilidad, un gran compromiso haber sido la primera gobernadora de este estado. Y siempre agradecida con el presidente Andrés Manuel López Obrador, siempre por la atención que él y su gabinete le han puesto a Sonora, porque tiempo significa también atención, presencia significa atención. Yo le agradezco muchísimo, presidente, todas sus giras, todo su respaldo, todo su apoyo al pueblo de Sonora. Se lo agradezco en nombre de todos los sonorenses, de todos aquellos que han visto cambiar su vida por los programas que usted ha extendido a lo largo y ancho de todo el país. Y no se me olvida que tiene una promesa, no conmigo, con los sonorenses, venir a inaugurar, ya parezco disco rayado, pero no importa, inaugurar el Hospital General del Estado, el nuevo hospital en Hermosillo, Sonora, que sé que va a ser de gran importancia y que va a darle dignidad a todos los sonorenses. Muchísimas gracias y muy buenos días. Procedemos con el mensaje de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, maestra Luisa María Alcalde Luján. Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, Claudia Pavlovich, gobernadora de Sonora, Alfonso Durazo, gobernador electo de Sonora, Eduardo Quiroga, presidente municipal de Cananea, secretarias, secretario, director del IMSS, del INSABI, compañeros del Gobierno de México. Cananea resuena a lo largo de la historia de nuestro país como sinónimo de lucha y resistencia. A pesar de que gobiernos anteriores decretaron que el problema ya se había subsanado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó en 2020 revalorar la magnitud del daño. Ante esto, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente integrará más pruebas. Por su parte, la Secretaría de Medio Ambiente estará monitoreando la actividad minera y la calidad del agua. Además, se dará seguimiento al procedimiento y reactivación del fideicomiso del río Sonora y serán revisados los pozos y las concesiones de agua. Sabemos que una de las mayores preocupaciones de esta comunidad son los riesgos de la actividad minera a la salud ambiental. De la mano de ustedes, de la comunidad de Cananea, la Secretaría del Medio Ambiente integrará diagnósticos y políticas que contribuyan a eliminar la exposición a estos contaminantes. Cananea es una oportunidad para plantear un modelo de aprovechamiento comunitario de la riqueza del subsuelo que venga aparejado con la protección de los ecosistemas. Con este componente del plan, se busca reparar el daño y restituir los derechos humanos al agua, a la salud y a un medio ambiente sano para las generaciones presentes y las que están por venir. En lo que corresponde al eje bienestar, se intensificará la presencia en Cananea de los programas que conforman la política de bienestar del Gobierno de México, los cuales se entregan de manera directa y sin intermediarios, en beneficio de estudiantes de todos los niveles educativos, adultos mayores, personas con discapacidad, productores del campo, entre otros grupos de atención prioritaria. Vamos a reforzar la presencia de jóvenes construyendo el futuro para asegurar un empleo a todos los jóvenes de esta comunidad y para ayudar a reactivar las actividades económicas. Por último, SEDATU va a encabezar los esfuerzos para mejorar el equipamiento y los servicios urbanos. Se trata de recuperar el espacio público como un lugar seguro para el esparcimiento, la cultura, la convivencia, la actividad física y el deporte. De modo que la gente de Cananea refuerce el orgullo de pertenecer a esta maravillosa comunidad.
En el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, sabemos que el país tiene una deuda histórica con Cananea, que tenemos que transformar el modelo que rige la minería en el país, en el que muchos asumen las cargas y pocos, muy pocos, se quedan con prácticamente todas las ganancias. Vamos por dignificar las condiciones laborales de los mineros de Cananea, por elevar la calidad y cantidad de los servicios de salud, por alcanzar soluciones en los asuntos laborales, por mejorar el entorno urbano y por sanar los ríos que tanta vida dieron a estas tierras. Es así como saldaremos esta deuda con esta valiente y trabajadora comunidad. Muchas gracias. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Cananea, me da gusto estar de nuevo con ustedes en esta gira de trabajo por Sonora, en compañía de la gobernadora Claudia Pavlovich y del gobernador electo Alfonso Durazo. Estuvimos en San Luis Río Colorado, en Sonoita, en Peñasco, en Caborca, Nogales y ahora aquí en Cananea. Y como ustedes lo están constatando, está reunido prácticamente todo el gabinete del gobierno federal o varias secretarías del gobierno federal, porque tenemos una deuda histórica con Cananea y no podríamos darle la espalda a este pueblo, porque sería darle la espalda a la historia, a quienes en otros tiempos han luchado por la justicia, por la igualdad, por la libertad, y nos heredaron un país mejor que el que ellos vivieron. Cananea es parte de un proceso revolucionario, es un movimiento obrero precursor, iniciador de la Revolución Mexicana, la primera revolución social del mundo en el siglo XIX, principios del XX. Por eso tenemos que recordar la historia. Los tecnócratas, los académicos que se formaron para justificar el llamado modelo neoliberal, recomendaban el fin de la historia. Querían quitarnos hasta el derecho a la memoria, que ya no pensáramos en el pasado, que eso era anacrónico, que había que pensar hacia adelante. Pero el que no sabe de dónde viene difícilmente va a saber hacia dónde va. La maestra, la historia es, como decía Cicerón,
la maestra de la vida. Entre otras diferencias, tenemos esa con nuestros adversarios conservadores. Nosotros sí nos inspiramos en lo mejor de nuestra historia. Por eso hablamos de la Cuarta Transformación, porque nos inspira la Primera Transformación, que fue el movimiento de independencia nacional. Nos inspira la Segunda Transformación, que fue el movimiento de reforma encabezado por Juárez y los liberales. Y desde luego nos inspira la Tercera Transformación, que fue el movimiento revolucionario iniciado aquí en Cananea en 1906 y ampliado, desatado con el llamamiento de Francisco I. Madero para que el pueblo de México, el 20 de noviembre de 1910, tomara las armas para derrocar al dictador Porfirio Díaz. Y todo lo que continuó luego de que fue asesinado Madero de manera cobarde, y vino una etapa larga de confrontación política en que perdieron la vida por violencia y por epidemias y por hambre casi 1 millón de mexicanos. Bueno, estamos en Cananea, donde comenzó este movimiento. ¿Y cómo fue que se llegó a la huelga de Cananea y a la represión? Porque en ese entonces Porfirio Díaz entregó los recursos de la nación a particulares y sobre todo a extranjeros. Y entregaron pues las minas, y aquí se estableció una empresa minera estadounidense de un exmilitar de apellido Green. Y aquí se empezó a explotar el mineral y se cometían muchas injusticias, entre otras, pues no se respetaba el que hubiese una jornada razonable de trabajo, no había las 8 horas de trabajo, no había un salario justo, no había día de descanso, no había vacaciones, no había, desde luego, reparto de utilidades, había explotación y además discriminación, porque a los trabajadores estadounidenses se les pagaba más que a los trabajadores mineros mexicanos. Entonces, en ese entonces se había iniciado en Estados Unidos, en la frontera, el movimiento magonista, encabezado por Ricardo Flores Magón. ¿Por qué en Estados Unidos? Porque no se podía hacer oposición en México, porque se aplicaba la ley fuga, es decir, los opositores eran asesinados. Y lo mismo los periodistas. Y por eso los hermanos Flores Magón y otros se fueron a hacer periodismo a Estados Unidos. Fíjense lo que son las cosas. Porque en ese entonces había más protección del lado estadounidense. Para dirigentes, para periodistas. Había lo que se conoce como Estado de Derecho. Si alguien era acusado de un acto ilegal,
iba a un tribunal y era juzgado y podía salir de la cárcel o salir bajo fianza. Aquí no. Aquí era mátalos en caliente. Entonces, por eso surge este movimiento allá y empiezan a editar un periódico que se llamó Regeneración y empiezan a llevar a cabo labores de concientización en el campo, en las fábricas, en las zonas mineras, y se esparcen por todo el país dirigentes, los más conscientes, lo que ahora se conoce como cuadros políticos. Antes, y todavía, se les llamaba agitadores. Y vienen aquí, a Cananea, estos cuadros. Uno de ellos de Nayarit, Esteban Vaca Calderón, y otros más. Y el arma para crear la conciencia era el periódico. Y empiezan a distribuir aquí en Cananea el Regeneración. Y así se va conformando un movimiento para enfrentar las injusticias que se cometían. Y así pues se declara la huelga y se reprime el movimiento. Incluso entran militares estadounidenses, no solo son militares mexicanos. Aquí llega, después de la matanza, el gobernador de Sonora, el hombre fuerte que tenía Porfirio Díaz en Sonora, y es interesante porque ellos, como en ese entonces, como lo escribió Turner, era el México bárbaro, deciden que había que pasar por las armas a los cabecillas, porque también así se les llamaba a los dirigentes. ¿Cómo estarían las cosas? Que cuando informan al secretario de Relaciones, lo que ahora es Gobernación, y era Ramón Corral, nada menos, sonorense, caracterizado también por ser un hombre duro, de mano dura. Le manda a decir el gobernador de Sonora que ya habían tomado la decisión de fusilar a los dirigentes. Y Ramón Corral les dice: no, se va a armar un escándalo mayor, mejor vamos a juzgarlos y que se pudran en la cárcel. Y les manda a decir que él iba a hablar con el juez del Poder Judicial, que creo en ese entonces el juzgado estaba en Agua Prieta. Y ese juez era un señor famoso, de apellido Sodi. Y en efecto, como era antes y como era hasta hace poco, se le dio la instrucción al Poder Judicial, al juez, a modo, y sentencian a los dirigentes y los mandan a San Juan de Ulúa, allá, a esa cárcel horrenda